¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen mantenerse firmes en medio de las tormentas más devastadoras de la vida, mientras que otras se desmoronan ante la primera ráfaga de viento? La diferencia no está en su fuerza física, ni en su inteligencia, ni siquiera en sus recursos económicos. La diferencia radica en algo mucho más profundo y poderoso: su conexión con lo divino a través de la oración genuina y la fe inquebrantable. En los próximos minutos vamos a desentrañar los secretos de aquellos que han aprendido no solo a sobrevivir, sino a prosperar en medio de la adversidad. Vamos a explorar cómo la oración puede transformarse de una rutina religiosa, vacía, en una herramienta espiritual poderosa que literalmente cambia el curso de tu vida. Y te prometo que al final de este video nunca volverás a ver tus problemas de la misma manera. Permíteme compartir contigo una verdad incómoda que muchos creyentes necesitan escuchar. Hemos convertido una de las armas espirituales más poderosas que Dios nos ha dado en algo completamente ineficaz. La oración se ha transformado en una formalidad religiosa, en palabras memorizadas que repetimos sin pensar, en rituales que realizamos por obligación más que por pasión. Y el resultado es una generación de cristianos que se preguntan por qué sus oraciones parecen rebotar en el techo en lugar de alcanzar el trono de Dios. Piensa en esto por un momento. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos cómo orar, primero les advirtió específicamente contra las repeticiones vanas. Les dijo que no oraran como los paganos, que pensaban que serían escuchados por sus muchas palabras. Esta advertencia no fue casual. El Maestro sabía que la naturaleza humana tiende a convertir lo sagrado en rutinario, lo profundo en superficial, lo transformador en tradicional. El problema fundamental es que muchos de nosotros hemos heredado una forma de orar que carece de entendimiento y propósito. Repetimos frases hermosas sin comprender el peso de lo que estamos diciendo. Recitamos peticiones sin realmente creer que serán contestadas. Nos acercamos al Dios del universo con la misma falta de atención que usamos cuando revisamos nuestras redes sociales. Y luego nos preguntamos por qué no vemos resultados. Déjame preguntarte algo personal. Cuando oras, ¿realmente estás consciente de con quién estás hablando? ¿Entiendes que cada palabra que pronuncias en oración está siendo escuchada por el Creador de galaxias, el que sostiene las estrellas en su lugar, el que cuenta cada cabello de tu cabeza? Esta no es una conversación ordinaria. No estás hablando con tu mejor amigo ni con un consejero humano. Estás entrando en la sala del trono del Rey de Reyes. La transformación comienza cuando dejamos de ver la oración como un deber religioso y empezamos a verla como lo que realmente es: un diálogo íntimo con el ser más poderoso del universo, que te ama profundamente y desea estar involucrado en cada aspecto de tu vida. Cuando comprendes esto, cada oración se vuelve significativa. Cada palabra cuenta. Cada petición está llena de fe y expectativa. Considera la diferencia entre alguien que simplemente recita palabras y alguien que realmente ora desde lo profundo de su corazón. El primero puede tener las palabras correctas, la postura correcta, incluso el tono de voz correcto, pero le falta la única cosa que hace que la oración sea efectiva: la conexión genuina con Dios. El segundo puede tartamudear, puede no tener las palabras más elocuentes, puede orar en privado sin testigos, pero sus oraciones mueven montañas porque vienen de un corazón que realmente cree. La Biblia está llena de ejemplos de personas cuyas oraciones cambiaron el curso de la historia.
Ana oró con tal intensidad por un hijo que el sacerdote pensó que estaba ebria. Su oración no fue elegante ni formal, fue desesperada y real, y Dios la escuchó. Elías oró, y el cielo se cerró por 3 años y medio. Luego oró nuevamente y se abrió. Estos no eran superhéroes espirituales, eran personas ordinarias que entendieron el poder extraordinario de la oración genuina. Ahora bien, no podemos hablar de oración efectiva sin abordar su fundamento esencial, la fe. Y aquí es donde muchos cristianos luchan sin siquiera darse cuenta. Han confundido la fe con el optimismo. Piensan que la fe es simplemente mantener una actitud positiva o esperar que las cosas mejoren. Pero la fe bíblica es algo completamente diferente y mucho más poderoso. La fe real no es la ausencia de duda, es la decisión de confiar en Dios a pesar de la duda. No es la ausencia de miedo, es seguir adelante aunque tus rodillas tiemblen. No es ver el camino completo antes de dar el primer paso, es dar el paso porque confías en quien te guía. Esta distinción es absolutamente crucial porque determina cómo respondemos cuando la vida nos golpea con sus tormentas más feroces. Déjame pintarte un cuadro que probablemente reconocerás en tu propia vida. Estás enfrentando una situación imposible. Tal vez es una enfermedad que los doctores no pueden curar. Quizás es una deuda que no ves cómo pagar. Puede ser una relación rota que parece irreparable. Sea lo que sea, es algo que está completamente fuera de tu control. En ese momento, tienes 2 opciones fundamentales. Puedes confiar en lo que ves, en lo que dice tu mente racional, en lo que sugieren las estadísticas y las probabilidades, o puedes elegir confiar en quien Dios dice que es y en lo que su palabra promete. Esta es la encrucijada donde se forja la verdadera fe. Y aquí está la parte que muchos no te dirán. La fe que verdaderamente transforma vidas es la fe que ha sido probada en el fuego. Es fácil decir que confías en Dios cuando todo va bien, cuando tienes salud, cuando hay dinero en el banco, cuando tus relaciones son armoniosas. Pero la fe real se revela cuando todo eso desaparece y lo único que te queda es tu confianza en un Dios invisible. Piensa en Job, un hombre que lo perdió todo en un solo día. Sus hijos, su riqueza, su salud, su reputación. Incluso su esposa le dijo que maldijera a Dios y muriera. Pero en medio de ese dolor inimaginable, Job hizo una declaración que resume la esencia de la fe inquebrantable. Dijo, aunque Él me mate, en Él esperaré. Eso no es optimismo ciego, eso es fe forjada en acero. Es la convicción profunda de que Dios es bueno incluso cuando la vida es mala, de que Dios es fiel incluso cuando no podemos ver su mano. Ahora, aquí está algo importante que necesitas entender sobre la fe. La fe no elimina el proceso, pero te sostiene a través de él. Dios no siempre responde nuestras oraciones de la manera que esperamos o en el tiempo que deseamos. A veces la respuesta es sí, a veces es no, y a veces es espera. Pero en cada caso, la fe nos permite descansar en la soberanía de Dios, sabiendo que Él ve lo que nosotros no vemos y sabe lo que nosotros no sabemos. Vivimos en un mundo que nos ha enseñado a confiar en todo, excepto en lo espiritual. Confiamos en la medicina, en la tecnología, en nuestras habilidades, en nuestras conexiones, y todas estas cosas tienen su lugar. Pero hay batallas que ninguna de estas herramientas puede ganar, porque no son batallas físicas, son batallas espirituales, y necesitas armas espirituales para combatirlas. La realidad es que cada persona en este planeta está involucrada en una guerra espiritual, lo reconozca o no. El apóstol Pablo lo dejó claro
cuando escribió que no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto no es lenguaje metafórico o simbólico. Es una descripción literal de la realidad espiritual que existe simultáneamente con nuestra realidad física. Entonces, ¿cuáles son estas armas espirituales que necesitamos? La primera y más poderosa es la palabra de Dios. No estoy hablando de simplemente leer la Biblia ocasionalmente o memorizar algunos versículos para citar en conversaciones. Estoy hablando de permitir que la palabra de Dios penetre tan profundamente en tu corazón y mente que se convierta en tu sistema operativo espiritual, la lente a través de la cual ves cada situación. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, ¿qué arma usó? La palabra. Cada vez que el diablo venía con una tentación, Jesús respondía con escrito, está. No usó su poder divino, no llamó legiones de ángeles, simplemente citó la Escritura. Y cada vez el diablo tuvo que retroceder. Si el Hijo de Dios usó la palabra como su arma primaria, ¿cuánto más necesitamos nosotros hacer lo mismo? La segunda arma espiritual crucial es la oración persistente. No estoy hablando de oraciones casuales y esporádicas. Estoy hablando del tipo de oración que se niega a rendirse, que sigue llamando a la puerta del cielo hasta que la puerta se abre. Jesús enseñó sobre esto cuando contó la parábola de la viuda persistente que seguía yendo al juez hasta que obtuvo justicia. El punto no era que Dios es como ese juez injusto, sino que si incluso un juez injusto responde a la persistencia, ¿cuánto más responderá nuestro Padre Celestial amoroso a nuestras oraciones persistentes? Luego está el ayuno, una disciplina espiritual que hemos perdido casi por completo en la cultura cristiana moderna. Jesús mismo dijo que hay ciertos tipos de espíritus malignos que no salen sino con oración y ayuno. El ayuno no es una forma de torturarte a ti mismo, ni de ganarte el favor de Dios. Es una manera de silenciar las voces de tu carne, para que puedas escuchar más claramente la voz del Espíritu. Es una declaración física de que tienes más hambre de Dios que de cualquier otra cosa. Uno de los mayores enemigos de la fe efectiva es el miedo. Y aquí está lo irónico. El miedo es también una forma de fe. Cuando tienes miedo, estás poniendo tu fe en que sucederá lo peor. Estás creyendo en el poder del enemigo más que en el poder de Dios. Estás confesando con tu corazón que la situación es más grande que tu Dios. Y esa es exactamente la trampa en la que el enemigo quiere atraparte. El miedo es una emoción humana natural, especialmente cuando enfrentamos situaciones peligrosas o inciertas. Pero como creyentes, no tenemos que ser esclavos del miedo. La Biblia nos dice más de 300 veces que no temamos. Eso no es coincidencia. Dios sabe que el miedo es una de las herramientas más efectivas del enemigo para paralizarnos y mantenernos alejados de nuestro destino. Considera la historia de los discípulos en la tormenta. Estaban en un barco con Jesús cuando una tempestad feroz amenazaba con hundirlos. Y aquí está lo asombroso. Estaban aterrorizados a pesar de que el Hijo de Dios estaba literalmente en el barco con ellos. Cuando lo despertaron, Él no calmó la tormenta primero. Primero les preguntó por qué tenían miedo y dónde estaba su fe. Luego calmó la tormenta. El orden es significativo. El problema no era la tormenta, era su miedo en presencia del maestro de la tormenta. Esto nos lleva a una verdad profunda. El amor perfecto echa fuera el temor. Cuando entiendes verdaderamente cuánto te ama Dios,
cuando comprendes que nada puede separarte de su amor, cuando internalizas que Él tiene el control absoluto y que todo obra para tu bien, el miedo pierde su poder sobre ti. No porque las circunstancias cambien necesariamente, sino porque tu perspectiva cambia completamente. Déjame ser práctico contigo por un momento. Cuando el miedo intente dominarte, y lo hará, necesitas tener un plan de batalla espiritual. Primero, reconoce el miedo por lo que es. Una mentira del enemigo diseñada para hacerte dudar de Dios. Segundo, declara en voz alta las promesas de Dios que contradicen ese miedo. Si tienes miedo de tu futuro, declara que Dios tiene planes de bien y no de mal para darte un futuro y una esperanza. Si tienes miedo por tu salud, declara que por sus llagas fuiste sanado. Las palabras tienen poder, especialmente cuando estás declarando la palabra de Dios. Ahora llegamos a la pregunta práctica que probablemente te has estado haciendo. ¿Cómo se ve todo esto en mi vida diaria? Porque una cosa es hablar sobre fe y oración en teoría, y otra muy diferente es vivirlas cuando tu alarma suena a las 6 de la mañana y tienes que enfrentar otro día lleno de desafíos. La verdad es que la vida cristiana victoriosa no se trata de nunca tener problemas. Se trata de tener a alguien más grande que tus problemas viviendo en ti. Se trata de desarrollar una relación tan íntima con Dios que su presencia se convierte en tu realidad más tangible, más real que cualquier circunstancia que estés enfrentando. Y esa intimidad no sucede por accidente. Es el resultado de decisiones intencionales que tomas cada día. Comienza con establecer un tiempo sagrado con Dios cada día. No me refiero a una rutina religiosa aburrida, donde cumples con tu deber y marcas una casilla. Me refiero a un encuentro genuino, donde vienes ante Dios con todo lo que eres, lo bueno y lo malo, las victorias y los fracasos, y simplemente pasas tiempo en su presencia. Algunos días esto puede significar alabanza y adoración. Otros días puede significar lágrimas y lamentos. Algunos días puede ser silencio contemplativo. Lo importante no es la forma, sino la conexión real. Luego está la práctica de vivir en constante comunión con Dios. La Biblia nos dice que oremos sin cesar, y esto no significa que debemos estar de rodillas todo el día recitando oraciones. Significa vivir en una conciencia continua de la presencia de Dios, conversando con Él mientras conduces al trabajo, pidiéndole sabiduría antes de tomar decisiones, agradeciéndole por las pequeñas bendiciones del día, buscando su perspectiva sobre las situaciones que enfrentas. Es convertir cada momento en una oportunidad para conectar con Él. También necesitas entender el poder de las confesiones diarias. Lo que declaras sobre ti mismo y tu situación tiene un impacto tremendo. Si constantemente estás confesando derrota, si siempre estás hablando sobre lo grande que es tu problema en lugar de lo grande que es tu Dios, estás usando tu boca para edificar muros en lugar de derribarlos. Aprende a hablar vida, a declarar victoria, a confesar las promesas de Dios sobre tu vida, incluso antes de ver la manifestación física. Eso no es pensamiento positivo vacío, es fe que se atreve a llamar las cosas que no son como si fuesen. Además, rodéate de comunidad que fortalezca tu fe en lugar de debilitarla. El hierro afila al hierro, y necesitas personas en tu vida que te desafíen espiritualmente, que oren contigo y por ti, que te recuerden quién eres en Cristo cuando olvides. La vida cristiana nunca fue diseñada para vivirse en aislamiento. Necesitamos el cuerpo de Cristo funcionando en unidad. Finalmente, desarrolla una memoria espiritual.
Recuerda las veces que Dios te ha rescatado antes. Cuando David enfrentó a Goliat, no lo hizo con arrogancia ciega. Lo hizo recordando cómo Dios le había dado victoria sobre el león y el oso. Esas victorias pasadas alimentaron su fe para la batalla presente. De la misma manera, cuando construyes un historial de fidelidad de Dios en tu vida y lo recuerdas regularmente, cada nueva batalla se vuelve más fácil de enfrentar con fe. Llegamos al final de nuestro tiempo juntos, pero esto es realmente solo el comienzo de tu jornada hacia una vida de oración poderosa y fe inquebrantable. Lo que has escuchado hoy no son simplemente conceptos religiosos bonitos para considerar. Son verdades que tienen el poder de transformar radicalmente tu vida si las aplicas. La pregunta ahora es, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Seguirás orando de la misma manera superficial o te comprometerás a desarrollar una vida de oración genuina y poderosa? ¿Permitirás que el miedo continúe dictando tus decisiones o elegirás caminar en la fe que mueve montañas? El poder está disponible para ti. Las armas espirituales están a tu disposición. Y Dios está esperando encontrarse contigo en el lugar secreto de oración. La decisión es tuya. Suscríbete a nuestro canal para ver más contenido como este. Si te gustó el vídeo, no olvides darle me gusta y dejar tu opinión en los comentarios. Encontrarás muchos otros videos en nuestro canal que podrían interesarte. Que tengas un buen día.